Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy grabando con el portátil. Veis que lleva otra orientación un poco más inclinada. Espero acordarme de mirar a la cámara y no a mí. Pero no sé si lo conseguiré. Si bajo los ojos es que me estoy mirando yo, porque además hoy me he hecho un peinado muy raro con unos clips que estaba grabando de niña pequeña, porque no encontré clips más grandes. Y bueno, es sábado, a ver si lo puedo subir mañana. Y no sabía muy bien de qué hablaros. Pero ya hace tiempo que quería haceros como una reseña de uno de los últimos libros que audioleído que más me ha impresionado. Además de gustado, más me ha impresionado. Es un libro de una... Estoy grabando con el portátil, entre otras cosas, para poder consultar el móvil, porque la información me es más fácil mirarla aquí. Es un libro de Rosario Raro, que yo no la había oído, pero me ha gustado mucho cómo escribe y ahora estoy buscando más libros de ella. No sé si he leído alguno más, no sé si tengo descargado alguno más, no me acuerdo. A ver. Sí, exacto. Leí El cielo sobre Canfranc, que en el último favorito ya os hablé de él y me gustó muchísimo. Y entonces busqué otro y encontré este, que se llama Desaparecida en Siboney. Siboney es una ciudad de Cuba que a mí no me sonaba. Yo estaba en Cuba y no me sonaba como ciudad, igual es que ahora se llama de otra manera. No sé, a mí Siboney me sonaba más a una canción de la época de cuando mi madre era joven o algo así, o no sé cuándo, cuando yo era pequeña, sí, cuando yo era joven. Que era algo de... sonaba en la radio y decía algo así, Bonnie, no sé qué, no sé, es que me suena así, como si fuera la melodía de un programa de radio o algo así. Pero bueno, en este caso es una ciudad de Cuba y el libro está ambientado en la época colonial española en Cuba. Es un libro, es una novela muy bonita, muy bien ambientada. Sí, me encantó la del cielo sobre Canfranc. Y esta otra una novela de un trozo de la historia de España que es poco conocida. Se han escrito, o yo no he leído muchas cosas sobre el final sobre 1900, sobre el siglo XIX, cuando el colonialismo español era evidente y de la que mucha gente, muchas personas se enriquecieron gracias a los esclavos negros que llevaban de África. Cuando aquí hablamos de los indianos, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, además de salir, bueno, Cuba, porque sale también mucho Santiago de Cuba, sale más Santiago de Cuba que La Habana, cosa rara, pero bueno, es donde tenían las residencias ellos y todo esto, pues sale mucho también el Masnou, porque es donde los protagonistas provenían de allí. Masnou es una ciudad del Maresma, es la comarca siguiente al barcelonés. O sea, Barcelona es una comarca que es Barcelona, Hospitalet, Badalona, mucho de eso. Luego viene el Maresma, que es toda la costa más cercana a Barcelona, ¿no? Dijéramos. Y entonces, bueno, es en Masnou, Mataró, hasta Arenys de Mar, no sé si llega hasta Sant Pol. Pero por esta zona, por Alella, por Calella, por Masnou, hay muchas casas preciosas que están delante del mar, que les llamaban las casas de los indianos. Y las casas de los indianos es porque allí son las casas que se hicieron esas personas que se enriquecieron en Cuba, sobre todo. En Centroamérica, pero sobre todo en las colonias españolas, que en esta época era Cuba, ¿no? Y claro, esto es una historia de amor y de cómo vivía la gente allí. Y bueno, hay dos historias de amor entremezcladas. Está muy bien. Pero sobre todo hay la base histórica dura, porque es dura, de lo que llegaban a hacer para ganarse el dinero, ¿no? Era la época, pues eso. Y ya era el final del esclavismo. De hecho, en Estados Unidos ya no había esclavismo. Ya lo habían abolido la esclavitud.
Y aquí todavía se estaban enriqueciendo, o sea, toda la gente, estos indianos que se hicieron casas, esas casas maravillosas, que también había vascos, en Gijón también hay casas de indianos, bueno, ahí, sobre todo del norte de España y hasta Cataluña, hubieron muchos, vascos y catalanes sobre todo, que tenían esclavos y claro, se hicieron ricos gracias a que alguien trabajaba para ellos y les recogía el algodón. Pero luego además había más cosas. Luego habían también negreros. Entre ellos habían pues personas con cargos, como había el gobernador de una provincia de Cuba, que además era uno de los que sacaba tajada cuando vendían los esclavos. Y hay escenas muy duras. O sea, yo una de las cosas de las películas y las series y los libros también en este caso, yo ya sabía de qué iba más o menos, pero no pensaba que fuera tan dura, que me cuesta mucho ver son las películas sobre el Holocausto, sobre la guerra civil y sobre el trato a los negros. En la época no solo de la esclavitud, sino después en América, el Ku Klux Klan y todo eso. Son películas que ya he visto alguna vez, se las dan, no las quiero volver a ver. Sufro muchísimo. Son cosas terribles que han sucedido, son cosas reales, no son aunque la novela o la película o la serie sea ficticia, están basadas en hechos reales, que muy duros, que no tendrían que existir. Y de hecho hay cosas que todavía están pasando, porque bueno, sabemos cómo va el racismo en nuestra vida habitual, ¿no? Hoy mismo, sábado 25 de junio, ha salido una noticia de cómo han tratado la policía marroquí a los subsaharianos que han intentado saltar la valla de Melilla, que han muerto 16 personas. Pero es que han salido imágenes de cómo los trataban. Los tiraban unos encima de otros y una vez estaban allí heridos, mal heridos, los daban patadas, les daban palos. O sea, eso es lo mismo que estaba pasando entonces y eso está pasando ahora. Me ha parecido horrible, se me saltaban las lágrimas cuando lo veía y se sigue viendo mucho racismo en muchos sentidos. Yo ahora cuando es hablar de otra cosa, no es reseña del libro, pero cuando a la guerra de Ucrania me ha maravillado la solidaridad que ha habido, pero cuando a mí me llamaban de las ONGs para que yo colaboro para una ayuda especial para refugiados de Ucrania, bueno, catalán se dice Ucrania, no sé, Ucrania, eh, yo les decía, no, para Ucrania lo siento, pero no. Ucrania está recibiendo muchísima solidaridad. Y tan injusta es esta invasión y esta guerra como la de Siria o como lo que han pasado la gente que vivía en Afganistán cuando han llegado los talibanes, que sí que también recogieron a muchos, pero se dejaron ahí a muchos más. Ya sí, ya sé que suena muy, muy, muy tópico decir que hay guerra en Yemen, pero es que en la guerra de Ucrania mismo, allí mismo ha habido racismo. Yo quise hacer un vídeo cuando empezó lo de la guerra, pero justo fue cuando mi hermano estaba enfermo y lo dejé estar porque no dejé de grabar, no estaba yo para eso. Sobre un chico que vi en mi escalera, que es polaco, que me explicó, así un poco escondido, pero me explicó, porque no se quería tampoco dar de héroe, que había ido a Ucrania a ayudar a gente. Y él me explicó cuándo había vuelto. Y me dice, Gloria, no sabes lo que he visto allí. Él fue concretamente porque una amiga ucranesa le había llamado que estaba su madre allí y estaba sola y que no podía salir y que ella no la podía ir a buscar, que si conocía a alguien él de Polonia, porque claro, ya sabéis, está tocando, que la pudiera ir a buscar y la llevara a Polonia o lo que sea. Y él se fue desde España con un amigo en un coche, una especie de 4x4 grande, un coche grande, y se fue hasta allí.
No solo se fue hasta allí, se fue a buscar a la madre de esta chica, sino que a la vuelta, porque ¿cómo se dice la palabra? Entró, nos dice, incursionarse es más cosa de guerra, entró 300 kilómetros más adentro de la frontera ucraniana, o sea, era el principio de todo, aún no habían llegado todavía por allí cerca los tanques rusos, pero dice, es que veíamos muertos en las carreteras. Vino el chico impactado. Y yo le decía, sí, vale, muy bien. Y digo, bueno, y luego me explicó lo que hizo, ¿no? Recogió gente en la carretera, recogió a 2 familias más con niños que no sabían dónde iban, no sabían hacia Polonia. Y los llevó a su casa de Polonia. Tiene una casa con varias hermanas y cada planta de la casa es de un hermano. Entonces el suyo cuando va allí, pues va allí a vivir y estaba vacío porque vivía en Barcelona con su mujer. ¿Qué pasó? Que los metió allí y les dejó un trozo de huerto y les dio 100 euros para que comprasen cosas y sembraran allí cosas y hicieran lo que quisieran. La última vez que fui que le pregunté me dijo que no, que ya se habían ido y que se habían instalado en otros sitios, que algunos no sabían que había sido de ellos y se habían seguido hacia Europa o incluso hay gente que está volviendo. Pero a lo que iba, aparte de quería hacer un vídeo entrevistándole a él, pero después ya no pudo ser. Cuando yo hablaba con estas ONGs, les decía, yo quiero dar dinero a todos los refugiados, para todos los refugiados, no solo para los de Ucrania, porque estos ya tienen muchísima solidaridad por parte de todo el mundo, que en parte entiendo, pero encuentro que hay niños todavía refugiados en Siria y de Siria, en Grecia, en campos, y Europa les cerró la puerta. ¿Por qué les cerró la puerta? Por un problema racista. A mí que no me vengan con historias. Los niños de Ucrania eran rubios y estos son árabes, negros, de todo. Y una cosa que me llamó la atención, que me dijo Dani, es que cuando él ya salía hacia Polonia, vio que había 2 colas para salir. Una con familias ucranesas blancas, rubios, blancas, caucásicos, y otra fila con árabes, con negros que también viven allí. Y tenían la nacionalidad ucrainesa, no sé cómo se dice. Y los tenían aparte. Y muchos al final cuando comprobaban eso les dejaba pasar, pero a los demás no. O sea, dice, eso me pareció muy mal, porque yo le dije, bueno, ¿qué piensas tú de todo esto, de la solidaridad? Dice, hombre, dice, Polonia entiendo que quiere ayudar a Ucrania porque es un país vecino, porque, bueno, por todo eso, ¿no? Me parece muy bien, teniendo en cuenta el gobierno que tiene Polonia. Eh, pero claro, es un gobierno también muy de derechas. Y ahí hubo un filtro también. Y a muchas personas que eran de color no les dejaron salir. ¿Vale? O sea que eso está pasando hoy en día y todo. Vosotros lo sabéis perfectamente. Aparte de eso, y es a lo que yo iba en cuanto a la reseña de este libro que he hecho este inciso, porque me pareció muy duro. Habían familias allí en Cuba, en Siboney. Una era la mujer del gobernador, que ella traía y llevaba cosas a España con los barcos, ¿no? Traía a España a cosas que se hacían allí, tabaco, bueno, no sé, cosas de materias primas de allí, bisutería, cosas así para traer a España, y luego llevaba a España para sus casas, perdón, llevaba a Cuba para sus casas, pues cosas no solo de España, sino de Europa. Cuando yo fui a visitar Cuba, me impresionó mucho que fuimos a una casa de un indiano vasco, este era vasco concretamente, en la ciudad de Trinidad, que tenía, bueno, ahora era un museo, pero es el Museo de los Horrores. Aunque era muy bonita, la casa era preciosa y con esos colores que tiene Trinidad tan bonitos, amarillos, azules, turquesas tan bonitos.
pero había donde vivían ellos desde bañeras de mármoles de Carrara a cristal de Bohemia, todo eso se lo traían de Europa, ¿no? De Italia y de todos estos sitios, y vivían así. Pero es que estos barcos hacían, normalmente pasaban por Nueva York también, y hacían España o Italia, Mediterráneo, pasaban por África, recogían personas, recogían esclavos, que los metían en barcos, y habla, una de las cosas que habla, que para mí es la más dura, que habla de un barco que se hundió del peso de las cadenas y no le sacaron de allí. O sea, había tanto peso, aparte de lo que transportaban de las personas, en la bodega estaba llena de, de personas que habían cogido gente joven, normalmente era gente joven, mujeres y hombres. Y me acuerdo de un amigo mío, Jesús, que saludé en el anterior vídeo, que una de las veces que viajábamos juntos y fuimos a Zaragoza, bueno, es de Madrid, pero nos reunimos en Madrid con otras amigas, fuimos a Granada, a Sevilla con él y otras amigas más. Me acuerdo una vez que me explicó que había estado viajando, en los países que fue al Senegal. Y fue a visitar y me mandó la foto y me pareció que de verdad es que a mí me impresiona mucho eso, que era una foto de una puerta de una vivienda donde llevaban allí a los esclavos que recogían por África. Por esa puerta que daba al mar los iban sacando uno a uno para llevarlos a unas barcas que iban a los barcos negreros. Y esa puerta existe como referencia histórica. Y yo me acuerdo cuando me enseñó la puerta que me dio un vuelco al corazón, porque dices, hostia, que esto ha existido, ¿vale? O sea, ya sabemos que ha existido, pero que está allí todavía, ¿no? Y este barco, cuando se enteran esta mujer que se ha hundido, ya pensaba en todas sus joyas y sus productos que ya había pagado, había comprado para llevarse allí, y que se había hundido con una tormenta que hubo entre Nueva York y Cuba. O sea, que ya habían hecho la mayoría del viaje, pero claro, se tiraban meses con estos viajes. Y sobre todo fue porque habían ido cargando en cada sitio, pero sobre todo decían que se habían hundido por el peso de las cadenas. Y toda esta gente murió encadenada sin poder hacer nada por salvarse. O sea, esa escena, me acuerdo cuando leía eso, es que se me saltaban las lágrimas. Y curiosamente el otro día también estaba aquí en el periódico del Menorca local, el Menorca se llama. Viene esta revista los domingos, que sale en muchas ciudades que son locales, que no es como El País o El Periódico o La Vanguardia, que tienen sus revistas, y esto lo tienen en muchas provincias. A lo mejor muchos ya lo habéis leído. Pero justamente, si es que compráis esto, venía un artículo sobre el último barco negrero, el Clotilda, el barco de la vergüenza. Y mirar qué imagen. Está un poco sucio porque debe haber desayunado o algo. Mirar cómo iban los barcos. No sé si lo veis. O sea, así los llevaban tumbados 3 meses, haciéndose todas sus necesidades encima. O sea, si la esclavitud es mala, el traslado, o sea, los que sobrevivían allí eran verdaderos supervivientes de la ley de Darwin, o sea, eran eso, ¿no? De la ley de Darwin, que sobreviven los más fuertes, pues esto era un claro reflejo. Esto ha salido porque es un documental que se estrenó el pasado enero en el Festival de Cine de Sundance, sobre esta embarcación titulado Descendant, no sé cómo se pronuncia esto en inglés, Descendant, coproducido por la productora del expresidente Barack Obama y su mujer Michelle. Claro, Obama es nieto, me parece que es nieto de un esclavo, nieto, bisnieto de un esclavo. En el barco Clotilda viajaron 110 prisioneros de entre 15 y 30 años. Los liberaron años después, cuando la esclavitud fue totalmente prohibida en el país, pero no pudieron regresar a África. Esa es otra, que no les dieron opción de regresar.
Y eso que era el último barco negrero, enseguida dejaron de ser esclavos. Muchos se instalaron en Africa Town, Alabama, le llamaron así. Ahora os voy a explicar de qué va el libro, ¿vale? Lo tengo aquí porque, bueno, yo lo leí, no puedo decir que es una historia de amor de una mujer que desaparece en Siboney, que es la mujer de uno de estos desgraciados. Dice, en 1865 Mauricio Sargal, un millonario. Mauricio Sargal era el hermano de la mujer que desaparece, que la va a buscar. O sea, había sido un antillano, había vuelto a España y va a buscar a su mujer, a su hermana, que había desaparecido. Y la hermana es la que era mujer de Bartolomé Gormaz, que era un negrero y un esclavista. Eran las dos cosas. Y era un... Y además, claro, sale todo aquello que hemos visto en las películas, que muchos capataces eran negros también, ¿no? Y cuando les decían, ¿pero qué estás haciendo? Pues decían, es que si no nos matan a nosotros, nos cortan una mano, nos cortan un pie, nos ahorcan. Bueno, sigo con la pequeña reseña. Mauricio Sargal, un millonario antillano retornado a España, libertino y bon vivant, se ve obligado a regresar a Cuba cuando le comunican que su hermana Dulce ha desaparecido de su hacienda de Siboney. Para saber de ella tendrá que enfrentarse a su cuñado Bartolomé Gormaz, quien fuera prófugo de la justicia y que, con el olvido de cualquier escrúpulo, ha conseguido reunir una de las mayores fortunas sobre los territorios españoles peninsulares y de ultramar. En su búsqueda, Mauricio encontrará también el amor de la enigmática Deva, por la que sentirá una atracción irresistible. Bueno, esto está muy resumido. La Dulce que desaparece, está muy interesante el final, ¿eh? Está muy interesante porque toda la cosa es a ver si aparece o no aparece y cómo aparece y dónde aparece. Y entre medio van explicando cosas que a veces dices, ¿a santo de qué viene esto, no? Es un libro que hay trozos que te pierdes un poco porque dices, habla de las criadas que tenían allí, que algunas eran... La Dulce esta las quería mucho, porque bueno, es lo que había, es lo que tocaba. Y siempre las intentaba proteger y bueno, salen palabras, por ejemplo, que yo no conocía, no había oído nunca, sobre el sitio donde vivían los esclavos y me llamó la atención porque salen mucho los bohíos y yo no sabía lo que era y como desde que miraba Masterchef Celebrity me enteré que el PPS, no sé cómo se llama, Pepe no sé qué, uno de los del jurado, tiene un restaurante que se llama El Bohío en Castilla o no sé dónde. Pero conté a Robert, digo, ¿los bohíos qué son? Dice, eran unos habitáculos donde, dentro de los poblados donde vivían ellos, que les dejaban para hacer sus ceremonias. Algunos vivían en la hacienda, pero la mayoría vivían fuera, en una especie de poblados de chabolas, vivían allí. Ay, me entra el airecito, tengo la ventana abierta, por eso el pelo se me vuela y estoy haciendo así. Y salen palabras así que yo no conocía sobre los nombres de eso, ¿no? De todo el vocabulario que se utilizaba, ¿no? Está muy bien documentada. Entonces, el Mauricio está empeñado en encontrar a su hermana. Al final lo que hace, pensando que su hermana habría cogido, porque desaparece de repente, podía haber ido a España porque pensaban que podía tener un amante, pero es que tenía una hija pequeña y la hija decía, mi madre nunca me hubiera dejado, pero si tenía la amenaza de mi padre o lo que sea, su padre trataba muy mal a la niña no quería a su padre y cuando llega su tío, cada vez que llega su tío estaba súper feliz la niña, pues al final deciden con unas esclavas ir a España, a Cataluña y buscar a la madre. La buscan en Santander primero, porque en Santander había habido una casa familiar, que también había casa, y también hay casas de indianos muy chulas. Al tío de la niña le pegan unas palizas. Hay un médico que hace de médico de los esclavos que les ayuda cuando hay heridos, que les acompaña y ayuda cuando le pegan una paliza que le dejan medio muerto a llegar hasta Santander y allí está mucho tiempo.
Mientras tanto, la niña ha viajado con las criadas y está en Cataluña con ellas, que yo no sé cómo sentaría a la sociedad, cómo verían, vaya, a la sociedad catalana de aquella época, del siglo XIX, ver sirvientas negras. Igual lo encontraban normal en aquella época, porque a lo mejor como sabían cómo era, sabían que eran de los indianos, estarían metidas en sus casas de esas. Igual lo encontraban normal si iban al mercado a comprar o lo que fuera. Igual ni salían estas y eran otras las que tenían, no lo sé. Bueno, ya digo, está muy bien documentada. El Mauricio este se enamora de Deva, una mujer que estaba casada con otro terrateniente indiano de allí, otro español que está allí también, y que era muy mayor, está muy enfermo, y un poco se ven un poco a escondidas, pero sobre todo que nadie les vea porque se los cargan a los dos, si los ven que están unidos. Ella guardaba siempre mucho, de hecho no llegan a tener relaciones, bueno, completas. En aquella época sí que había gente que tenían amantes, pero esta no, estaba muy pudorosa, muy religiosa, muy así, y no llegan, pero estaban muy, muy, muy enamorados. O sea, esas historias de amor tan bonitas. Y un poco, aunque no lo dicen, están esperando, porque estaba muy enfermo, que se muera el marido para irse juntos. Pero aún así, una vez que se muere el marido, ella guarda un luto de bastante tiempo y vuelve a España también. Bueno, y es en España donde se reencuentran y todo eso, después de que a él le habían dado por muerto porque estaba en Santander escondido. Bueno, la novela está muy bien, pero ya digo que tiene trozos que es dura. Yo la recomiendo, las opiniones que hay ahí son muy, muy positivas, todas muy buenas. Os dejo el enlace aquí de Amazon para que veáis las opiniones de la gente. Y bueno, yo lo recomiendo, pero bueno, la he querido ligar un poco porque me llamó la atención el artículo este y luego la noticia que he oído hoy sobre los subsaharianos que les han cogido la policía marroquí me ha parecido abominable, absolutamente abominable. Pues esta es mi reseña, a lo mejor me he extendido mucho porque ha ido más allá de eso. Lamentablemente el racismo está ahí y la xenofobia. Nada, pues este es el vídeo de hoy para vosotros. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo, que como ya será primeros de julio, pues supongo que será ya de los favoritos. Pero que darme ideas, por favor, de vídeos, porque hay veces que no sé muy bien de qué hablaros ya. Hasta otro rato, amigos.